No sé si la cámara alcanzará a verlo, pero hay una línea acá. ¿Ok? Sí, de ahí se ¿Vale? alcanza a ver. Entonces, al ojo común, esto está todo blanco, pero después nos podemos dar cuenta que al final es como una torta de 1000 hojas. Estamos en los Andes, en el aeródromo San Rafael. Los sobrevuelos en helicóptero son extremadamente útiles en la ingeniería para observar las condiciones topográficas, las condiciones geológicas y también los riesgos naturales, incluidas las avalanchas, que son un aspecto clave en la operación invierno de la mina andina. Ahora sí, vamos a estar saliendo, despegando desde el aeródromo San Rafael hasta la zona industrial ya de la mina andina. Vamos a asegurar la puerta. Asegurado, todo bien. Allá vamos a ver. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos una mina que está en operación desde 1970, que muchos han escuchado nombrar, pero donde pocos conocen los grandes desafíos que enfrenta, la división andina de Codelco. Más de 50 años operando y sigue siendo una de las minas más importantes del país. Andina es sinónimo de cobre y, como su nombre lo indica, se ubica en plena cordillera de los Andes, lo que acarrea inmensos desafíos logísticos cada día. Con una producción de 182.000 toneladas métricas de cobre fino en el 2025 y más de 1.500 trabajadores propios, Andina es una de las divisiones más desafiantes del país en términos meteorológicos. Max, por lo que hemos podido recorrer en esta jornada acá en la división andina, la cantidad de estructuras para contener avalancha o tecnología para detonar avalancha. Cuéntanos qué representa todo este sector y toda la tecnología que ustedes han aplicado a nivel nacional y a nivel internacional. Mira, para dar un poco de contexto, Codelco Andina es gran minería en alta montaña. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el cajón de Río Blanco, que transcurre de norte a sur con esbeltas montañas en ambas laderas que circulan entre los dos, 4.000, 4.500 metros. Tenemos aproximadamente 200 sendas de avalancha mapeadas que tienen una recurrencia anual que impactan a nuestro camino, camino por donde transitan todos los días entre 5.000 y 7.000 personas, en buses donde efectivamente existe una alta vulnerabilidad. Tenemos que mover mucho suministro y todo es suministro para la mina, para la planta, para el concentrador, repuestos, mantención. Y todo esto hay que engranarlo cuando viene un frente con el calendario de turno. Porque nosotros trabajamos principalmente en turno 7x7 o 4x4. Y cuando hay que conjugar y engranar la naturaleza con toda esta ingeniería pura y dura, no es un desafío simple. No es simple tomar decisiones en este cajón con el nivel de exposición que tiene. Y a nivel internacional es de los cajones más complicados del mundo desde el punto de vista operativo por las variables que les indico. Vulnerabilidad, exposición, flujo y geografía. Rodeado de montañas de 6.000 metros con fuertes tormentas. Y no puedo dejar de decir cómo hemos sentido el efecto del cambio climático con tormentas muy intensas. En junio del año pasado tuvimos efectos muy severos producto del invierno. Y es por esa razón que tenemos también, para el tema de avalancha, una red de estaciones. Llegamos ya a Lagunita, acá en la mina andina. El helicóptero fue a buscar más gente y vamos a aprovechar este rato acá en las oficinas para tomarnos un café. Pero, ¿qué implica operar en un lugar expuesto a la acumulación de nieve, riesgo de avalanchas y temperaturas muy por debajo de los 0 grados? ¿Cómo los trabajadores y trabajadoras de Andina pueden cumplir sus labores en condiciones tan extremas? Bueno, tú mencionaste algo de la alta montaña, ¿no es cierto? Me gustaría que nos enfocáramos un poco en eso porque todas las faenas mineras tienen algunos riesgos que son propios de la minería, que son más o menos transversales, pero muchas veces cada minera o cada faena tiene algún sello, ¿no es cierto? Alguna particularidad que lo hace especial y que genera riesgos especiales. En el caso de ustedes es la condición invernal.
Cuéntanos un poco en términos del invierno, cómo es acá, ¿no es cierto? La altura, los fríos, las nieves, etcétera. Sí, tal como tú lo dices, Matías, cada minera tiene su riesgo que lo caracteriza. En las divisiones de Codelco también cada una nos destacamos por ciertas particularidades. Andina es la división en donde tenemos latente el riesgo invernal, el riesgo de avalancha, en donde hacemos minería en alta cordillera sobre 3.500, 4.000 metros de altura, con temperaturas bajo menos 30 grados. Esas son temperaturas que no todo el mundo está expuesto. Tenemos que hacer manejo de la operación. Nuestros camiones tienen cadena, uso de cadenas, por hielo en las carpetas. Tenemos que tener un entrenamiento especial. Y también a partir del 1 de mayo nosotros entramos a la operación invierno. Y eso todas las personas que trabajan en esta división saben que desde el 1 de mayo hasta finales de septiembre nosotros estamos en modo operación invierno. ¿Cómo se mantiene funcionando una operación de esta envergadura sin que nadie pueda entrar o salir de las instalaciones durante días o incluso semanas? El desafío es mayor. El rajo, las plantas de procesamiento, las instalaciones de alojamiento y alimentación, los talleres de mantenimiento, todo debe seguir funcionando pese a las inclemencias del tiempo. Una vez que se define que el frente climático va a entrar a la división, nosotros tenemos que ser capaces de traer los suministros desde el valle para poder tener el suficiente combustible y alimentación para nuestros trabajadores. Eso en el entendido que se van a cortar los caminos, digamos. Efectivamente, nosotros tenemos eventos climáticos que han superado los 2 metros en 2 días. Se cortan los caminos y nuestros trabajadores tienen que dormir en faena. También tenemos que tener los suministros necesarios para poder alimentar a nuestros trabajadores y también suplir de mantenimiento a nuestros camiones y combustible. En términos generales, el frente climático llega y nosotros necesitamos ir a resguardarlo a la infraestructura que tú ves allá, que es nuestro nodo 3500. En el nodo nosotros tenemos todo un sistema de control de avalancha que nos permite una operación segura de nuestros camiones, gobernado por nuestra dirección de riesgo y vulnerabilidades, y nuestra operación se centra solamente en los stock. Y desde los stock tenemos el mineral necesario para asegurar la continuidad durante 15 días. Ya. Una vez que el frente climático se retira, nuestros operadores que tienen una alta expertise en operación invierno, tenemos que limpiar los caminos. Nosotros generalmente nos demoramos unas 18 a 15 horas en limpiar nuestros caminos. Nuestros operadores pueden bajar con nuestras empresas colaboradoras y poder retornar a sus casas. Ahora vamos a conversar con Ramiro Parra. Él es director de Estudio de Vulnerabilidades y Emergencias. Ramiro, se levantó un viento muy potente. Además de que se me congelan las orejas, va a afectar el sonido, así que te invito a que nos movamos a algún lugar un poco más protegido. Bueno, Ramiro, acá está un poco más protegido, menos frío, menos viento y menos ruido, ¿no es cierto? Mejor sonido acá. Vale, bueno, dentro de todos estos profesionales que tú mencionabas, ¿no es cierto? Que están los meteorólogos, nivólogos, ellos te alimentan a ti como director de toda la información necesaria y tú, dentro de tus atribuciones, puedes decretar las distintas alertas que se utilizan acá en la división, ¿no? Sí, cuando se aproxima un evento meteorológico importante, con nevadas que impliquen ya riesgo para nuestra operación y para el tránsito de nuestra dotación de trabajadores hacia faena, nosotros decretamos lo que llamamos alerta 1. Esta se decreta a lo menos 24 horas antes del inicio de las precipitaciones. Con eso aseguramos dejar solamente en faena al personal básico, que técnicamente son las personas que tienen asegurado un cupo de habitabilidad, que pueden dormir, digamos, en nuestros campamentos. Y básico en el sentido que son estrictamente las que se requieren para continuar con la operación. Efectivamente, porque la capacidad de alojamiento es limitada. Nosotros tenemos una hotelería de buen nivel, pero aproximadamente 950 personas como máximo es lo que podemos dejar en condición, nosotros llamamos de encierro.
que es cuando ya los caminos te impiden hacer cambios de turno. Y en esa condición tenemos que tener la capacidad de estar los días que la naturaleza nos diga, en el fondo. Hemos tenido encierros de 10, 12 días, en años pasados eran encierros casi de un mes. Y hoy día con la condición meteorológica que tenemos, un invierno no tan nevador en este año, igual nos deja encierros de 7 días, que es un tiempo igual considerable. Una vez que ya el sistema frontal, en caso que sea esa la condición meteorológica, nos esté dejando precipitaciones intensas en cordillera, pasamos a la segunda alerta. En esa alerta 2, nosotros evacuamos toda superficie. Nos quedamos solamente con el trabajo al interior de nuestras cavernas. Nosotros tenemos las plantas en subterráneas y todo el proceso se desarrolla bajo tierra. La única zona que dejamos operando, aún en condición de nevadas intensas, es la mina Rajo, en el área que denominamos el nodo 3500, que lo conocieron ustedes hace un rato, y ahí la operación se mantiene. Bueno, ahí tienen por un lado acopio y también el chancado primario, y de ahí se va la planta. Efectivamente. El stock que está acopiado ahí nos permite operar en una zona segura, donde se hizo una inversión importante para proteger toda el área del riesgo de avalancha. Le cambiamos la zonificación a toda una zona bastante amplia, donde hoy día tenemos un terreno plano, con el chancador primario protegido por un domo en la parte central, con los stocks por el costado y con los camiones de extracción vaciando directamente en el chancador primario en superficie. Eso lo hacemos con alerta 2. En Andina, el nodo 3500 funciona como un punto neurálgico. Aquí se articula parte central del sistema de traspaso mina a planta, con infraestructura crítica y el chancado primario que recibe el mineral recién extraído. Un lugar clave para que toda la operación siga avanzando. Eso entonces era la alerta 2, donde se restringe mucho los trabajos en superficie, ¿no es cierto? Efectivamente. Luego tienen la alerta 3, que es la banderita roja. Sí. La alerta 3 queda solamente limitada cuando tú pierdes la capacidad de protección del nodo 3500. Ya. Esperamos que nunca ocurra. Hasta el momento, ya en 4 años de operación, no hemos vuelto a tener una alerta 3. Antes de que existiera el sistema de traspaso con el nodo 3500, en todos los eventos, cuando ya las condiciones meteorológicas eran complejas, establecíamos la alerta 3 y se paralizaba completo. Ese fue el gran plus, digamos, que nos trae este gran proyecto del traspaso, que nos permite mantener la operación sin llegar a materializar una alerta 3. Para poder seguir operando en condiciones adversas, todo debe estar planificado. Y en eso, el nodo 3500 juega un rol fundamental en la división andina para permitir funcionar incluso cuando el clima golpea fuerte. Pero no solo la operación es un desafío, porque la seguridad de los trabajadores es siempre la prioridad. En condiciones climáticas extremas, este también es un factor que determina el funcionamiento diario. El riesgo de avalanchas acecha durante el invierno en esta zona. Hay profesionales como los colegas acá que son nivólogos, y existe una ciencia que se llama nivología, que esas son las ciencias que estudian la nieve. Como tú lo relatas, claro, normalmente uno va a buscar una calicata, a buscar cosas muy similares, pero a diferencia de la nieve, con la Tierra, que la Tierra tiene miles de millones de años, la nieve es un elemento físico de temporada. O sea, nieva en abril, mayo y nos dura hasta septiembre. Luego de eso ya la nieve simplemente se funde. Lo que se busca con un perfil estratigráfico en esta calicata es ver la estabilidad que tiene el manto de nieve en buenas cuentas, ver cómo está conformada su estratigrafía, los tipos de grano que tiene, las temperaturas que tiene la nieve, porque en base a las temperaturas varía el tipo de grano, y los estratos, cómo se ha ido cohesionando un manto sobre otro. Y nosotros que se viene a buscar en esta estructura del manto, ver dónde pueden haber planos inestables que generen una avalancha, por lo tanto un peligro y un riesgo para nuestra operación. Y eso ir a buscar controlarlo.
Perfecto, entonces la nieve, al igual que el suelo, está compuesta por grano. Ustedes también le llaman grano de nieve. Y ese grano es distinto dependiendo de las condiciones en las que se deposita. Correcto, dependiendo de las condiciones que se deposita y de las condiciones que van ocurriendo durante el invierno. Cuando tenemos temporal, tenemos vientos, tenemos sol, cambia la composición y la forma y el tipo de grano dentro del manto de nieve. Y eso genera diferentes condiciones de peligro. ¿Y cómo se detecta ese riesgo de avalanchas? Además de la alta tecnología aplicada para este tema con sensores y equipos que permiten evaluar los riesgos, la experiencia juega un rol fundamental. Sobre todo porque en Andina, como en otras zonas de la cordillera de los Andes, la nieve no es un bloque homogéneo, sino que se acumula por capas o estratos, y es el viento, otro visitante asiduo en esta zona, el que ayuda a construir estas peligrosas capas. Bueno, Camilo Bahamonde es experto en riesgos naturales. Él está liderando el mapeo de esta calicata y le vamos a pedir que nos explique, por favor, cuáles son los principales hallazgos que han encontrado. Entonces podemos ver que hasta este minuto hemos encontrado 3 estratos, pero el segundo, que lo tenemos a los 76 centímetros, no sé si la cámara alcanzará a verlo, pero hay una línea acá. ¿Ok? Sí, de ahí se ¿Vale? alcanza a ver. Entonces, al ojo común, esto está todo blanco, pero después nos podemos dar cuenta que al final es como una torta de 1000 hojas. ¿Y cada uno de estos estratos es un evento de precipitación distinto? No necesariamente, ¿ya? Casi siempre son por precipitación, pasa el tiempo y se deposita otro manto, pero también hay otros factores como el viento, ¿ya? Y acá en nuestro sector en la mina tenemos una influencia súper fuerte del viento, entonces el transporte de nieve por viento, así como puedes ver quizá al fondo que está más seco y otros lugares con mayor acumulación, transportan nieve y forman otro estrato. Entonces podemos tener un estrato de viento y ahí se forma una placa de viento que es muy inestable y después podemos tener una nevada encima de eso. ¿Okay? Y ahí tenemos un plano de deslizamiento perfecto. Esta herramienta que tú me mostraste, esto se va enterrando, se va deslizando por el perfil y tú vas sintiendo la distinta resistencia, digamos. Sí, tal cual. O sea, es bastante simple y se logra con práctica y yo lo único que hago es notar diferencias que acá en este minuto son bastante sutiles y probablemente va a seguir siendo así hasta abajo. Pero si tú tienes una temporada que no cae nieve, por ejemplo, durante un mes y tenemos un ciclo de recongelamiento por sol, como tenemos ahora, frío en la noche, se puede hacer una costra de hielo en la superficie, ¿ok? Cuando tenemos esa costra de hielo en la superficie, después cae nieve encima y eso queda registrado acá, ¿ok? Y ahí tenemos también otro plano de falla importante. La tecnología juega un rol fundamental en la prevención y control de avalanchas. Nada queda al azar y las mediciones y actividades de control y mitigación de riesgos son constantes. Ramiro, para poder lidiar con este riesgo de las avalanchas, ustedes construyen algunas estructuras importantes, ¿no es cierto? Vimos el muro TEM del Nodo 3500, que es realmente impresionante. Yo no sé si existe algo así de grande porque realmente es impresionante. Y también tienen todo una tecnología para ir gatillando de manera controlada, de manera remota, las avalanchas para que no se acumule tanta nieve. Cuéntanos un poco de esas estructuras y esas tecnologías que utilizan para el desencadenamiento de avalanchas. Sí, tenemos sistemas de protección pasiva, como los muros TEM que tú indicas, que efectivamente deben ser de los más grandes del mundo para proteger un área que para nosotros es crítica. Aparte de eso, de esos muros, tenemos muros de otro tipo de estructuras, de containers, tenemos terrazas que se han construido en altura para ir quitando la energía a las avalanchas también, y una serie de tecnologías para el control remoto de avalanchas a distancia, y ahí tenemos GASEX, Obelix, tenemos torres Vicen, tenemos cañones Avalancher, hacemos también detonaciones con cargas manuales, que está en el kilómetro 28 de nuestro camino industrial, que el sector lo denominamos Lagunitas.
Aquí centramos las operaciones y desde acá hacemos el desencadenamiento de avalanchas a lo largo de todo el camino y podemos hacerlo hasta la mina Rajo. Max, hemos hablado varias veces en este recorrido de las distintas tecnologías que tienen ustedes para desencadenar artificialmente las avalanchas. ¿Nos puedes describir cuáles son estas tecnologías, cómo funcionan? Utilizamos dos grandes familias de sistemas. Tenemos por una línea, la línea francesa, que es el sistema Gasex y Obelix, que tenemos implementado acá en la división. Tenemos más o menos 36 unidades, que es un sistema que funciona con una mezcla de gases, de propano y oxígeno, que se mezclan dentro de un explosor que generan una detonación. Por otra parte tenemos sistemas Bisen, que son tecnología suiza que funcionan en base a explosivos. Ambos sistemas se operan de forma remota. ¿Cuál es la garantía de esto? Que ambos sistemas los podemos operar con malas condiciones de tiempo, o sea, durante el evento, cuando está nevando, desde la comodidad y seguridad desde nuestra oficina, y no tenemos que exponer a personas que vengan a terreno a generar detonaciones, como se hacía antiguamente. Generamos estas detonaciones de ambos sistemas y tenemos toda una red de detección de ocurrencia de avalancha, que está compuesto por sistemas de infrasonido, radares Doppler, geófonos y otros sistemas que miden vibraciones y movimientos, con lo cual nosotros interpretamos la ocurrencia de estos fenómenos y podemos estimar el peligro de avalancha y los tiempos de apertura de caminos, por ejemplo, cuánto nos vamos a demorar en limpiar un camino, que muchas veces despejar el camino nos toma 40 horas, 38 horas solamente removiendo depósitos de nieve que alcanzan los 15 metros de nieve. En Andina de Codelco, el control preventivo de avalanchas se realiza con sistemas remotos que permiten intervenir zonas críticas de manera segura. Obelix es un sistema removible de control de avalanchas. Opera con mezcla de gases y puede instalarse en helicóptero en sectores de difícil acceso para activar avalanchas controladas sin exponer personal al peligro. Su principal característica es la flexibilidad, porque puede retirarse y reinstalarse según la necesidad operacional. Gasex también trabaja con mezcla de gases, pero a diferencia de Obelix, es un sistema fijo. Permanece instalado en la montaña y se activa de forma remota para generar una onda de presión sobre la nieve. Su fortaleza es la operación permanente en puntos definidos de control. Bisen utiliza un método distinto. En vez de gas, emplea cargas explosivas suspendidas desde una torre, que se despliegan y detonan sobre el manto de nieve. Así, las principales diferencias son que Obelix es removible, Gasex es fijo y Bisen trabaja con cargas explosivas suspendidas. Cada sistema responde a distintas condiciones de terreno, acceso y estrategia de control, pero todos apuntan al mismo objetivo: detonar las avalanchas de forma remota, segura y controlada.